Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo Salud a todo Twitch. Es nuestro cuarto programa de Salud a todo Twitch y en esta semana vamos a trabajar, vamos a hablar básicamente de vacunas COVID. Estamos aún en un momento en que la vacunación sigue siendo un elemento fundamental, nos ha salvado la vida, diríamos. 4 vacunas hay en España: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. 4 vacunas que han permitido que en estos momentos estemos en unas cifras de incidencia acumulada fantásticas. Sabemos que durante estos meses ya llevamos más de 9 meses de vacunación tras vacunación, con las enfermeras vacunando, con un trabajo conjunto de administrativos, enfermeras, médicos en atención primaria poniendo vacunas. Y eso nos ha permitido llegar al 80% de personas vacunadas en España, ¿no? Por tanto, ya se han administrado más de 70 millones, que se dice pronto, 70 millones de dosis de vacunas administradas contra el COVID, ¿no? Y eso representa básicamente prácticamente el 80% de la población española, ¿no? Eso es un elemento muy importante. Que lleguemos a estas cifras nos ha ayudado, nos ha dado la tranquilidad de poder disminuir de forma muy importante los casos graves de COVID y disminuir de forma muy importante la mortalidad por COVID. Y eso es algo que hay que agradecer. Y estos días, junto con estos datos que lo sabemos y que es muy importante ponerlos encima de la mesa para que esos porcentajes de gente que falta se vacune, por favor. También sabemos que ha llegado la tercera dosis, empezaron con la tercera dosis en las personas en las residencias de ancianos, empezó la tercera dosis también para las personas inmunodeprimidas y algunos otros casos de gente que tenían una situación mejorable en cuanto a su inmunidad. Y ayer mismo el Consejo Interterritorial aprobó el hecho de que se pusieran las vacunas a las mayores de 70 años. Por tanto, estamos en una situación de que volvemos a empezar a vacunar más y hay que plantearse que en estas personas mayores de 70 años se va a acumular la vacuna de la gripe con la vacuna de la COVID-19. Hoy tenemos un programa con unos invitados de lujo como siempre, y vamos a empezar con Amos García. Amos García es el presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Es una persona fantástica, un epidemiólogo, vive en Canarias y que sin duda alguna es un gran profesional. En estos momentos, durante estos días, ha pasado a incorporarse al grupo de personas en la OMS Europa, por tanto tiene un papel fundamental. Y junto a Amos vamos a tener durante esta tarde, en este programa de esta tarde, vamos a tener a Margarita del Val, que ya estuvo con nosotros en el programa. Vamos a tener también a una enfermera. Las enfermeras, he dicho yo antes que las enfermeras son personas clave en esta pandemia. Y en este momento vamos a tener, además de a Amos y a Margarita del Val, vamos a tener a Beatriz de Pedro, que es una enfermera comunitaria, una enfermera de atención primaria. Después va a estar con nosotros Carlos Mateo. Una vacuna española que aún está en proceso y que probablemente no tendremos hasta final del año 2022, pero es una vacuna que tiene muchos elementos muy importantes y que nos va a contar Luis Sanjuanes, un gran investigador. Y terminaremos con el inmunólogo de guardia, el gran inmunólogo, profesor de la Universidad de Valladolid, persona que está entre los 100 personas más importantes de la lista Forbes, y que sin duda alguna podrá ayudarnos a ver mejor un poco qué pasa con la inmunidad, qué pasa con los elementos de las personas mayores, los 6 meses, qué pasa con lo que ha dicho la EMA, la Agencia Europea del Medicamento. Por tanto, tenemos diversos aspectos para poder hablar
en esta tarde, en este programa dedicado a las vacunas COVID. Y creo que parece que tenemos algún problema técnico con Amos. No sé si me oye, si puedo hablar con él. Sí, te oigo perfectamente. Lo que no consigo es que se abra la cámara. No sé qué pasa, que no se me abre la cámara, pero te estoy escuchando perfectamente, Giancarlo. Pues hablamos un ratito, Amos, si te parece. Venga. Tú has sido una persona muy importante en esta pandemia. El papel de la Asociación Española de Vacunología lo ha sido. Pero a pesar de que hemos llegado a un porcentaje de personas vacunadas muy alta, seguimos teniendo algún grupo sin vacunar. Y al mismo tiempo, como decía al inicio, hemos empezado con la tercera dosis con las personas de residencias y con las personas inmunodeprimidas. Ayer la EMA planteó, ayer el Consejo Interterritorial planteó, después de haber hecho un comunicado a la EMA, el que se pudiera la vacuna a los mayores de 70 años. ¿Cómo ves esta historia de la tercera dosis? Muchas veces la hemos planteado como un tema que había que poner evidencia científica encima de la mesa, pero seguramente a nuestros espectadores les preocupará qué es lo que hay que hacer ante esta situación de una situación como la de la tercera dosis como un elemento que hay que poner o no. ¿Qué opinas tú, Amos? Antes que nada, Giancarlo, agradecerte de verdad las palabras amables que has tenido en mi presentación y lamentar que esté a oscuras, pero es que no consigo encender la cámara, no sé qué puede estar pasando. Mira, yo creo que en relación sobre todo al elemento clave que ha sido el pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento en el día de ayer, hay que tener dos consideraciones que me parecen importantísimas. En primer lugar, la EMA no es un organismo recomendador, es un organismo regulador, que lo que hace es regular los fármacos y su funcionamiento en el ámbito de los países que conforman parte de la Unión Europea. No recomienda. Si la EMA ayer dijo que se podía poner una tercera dosis, lo que estaba diciendo es que era plausible dentro de lo que es la implementación de vacunas frente a la COVID, pero no estaba recomendando que se pusiera una tercera dosis. Decía que son los países en función de sus realidades epidemiológicas, son los países en función de sus situaciones lo que deben dirigir la posibilidad o no de aplicar esa tercera dosis. Y en este sentido, la EMA dijo algo que creo que es sustantivo. En primer lugar, que la dosis adicional, es decir, la dosis que le estamos dando a aquellas personas que tienen su sistema inmunitario comprometido y que eso hace que la pauta normal de vacunas no les genere una respuesta protectora robusta, evidentemente requiere una dosis adicional, que no es una dosis de refuerzo, es distinto el concepto, porque la dosis adicional la van a recibir frente al COVID y frente a otras vacunas, este perfil de personas que tengan comprometido su sistema inmunitario. Eso es completamente válido, necesario, adecuado. Y luego lo que ha planteado es que es viable la administración de una tercera dosis. Es viable porque es segura, es eficaz, pero que todavía falta cierta evidencia científica al respecto. ¿Qué podemos plantear en líneas generales frente a lo que puede ser la tercera dosis? Hombre, desde luego la administración de esta tercera dosis en personas mayores puede ser razonable en el sentido de que por el problema de inmunosenescencia, es decir, por el envejecimiento del sistema inmunitario, puede ser que estos ciudadanos y ciudadanas requieran una dosis extra que refuerce la capacidad protectora que pueden tener con las vacunas. Pero lo que es impensable, lo que me resisto a entender, es que en algunos foros se esté planteando la tercera dosis o la dosis de refuerzo en edades que van de los 18 a los 60, 65 años. Por tres cuestiones fundamentales, Giancarlo. En primer lugar, porque no hay evidencia científica sólida que nos garantice que esa dosis de refuerzo iba a generar una mejor calidad en la respuesta protectora a estos grupos etarios. Porque además, en estos momentos lo que nos está indicando la evidencia es que con la pauta normalizada, la respuesta protectora que estamos teniendo en estos grupos es razonablemente buena para evitar lo que nos interesa evitar, muertes y complicaciones. Y en tercer lugar, porque no estamos en una situación epidémica que indique la necesidad de tomar ningún tipo de medida extraordinaria en relación a hacer una recomendación que se escapa un poco de la evidencia.
Y otro elemento que me parece fundamental, Joan Carles, ¿cuánto nos olvidamos de que estamos en una pandemia? Pandemia. Es decir, un problema global que requiere respuestas globales. El problema no lo vamos a solucionar en España, en Francia, en Portugal, en Estados Unidos, en Canadá, si no se soluciona también en Burkina Faso, en Guinea-Conakry, en Uganda. Y las vacunas que hay son las que hay. Y entonces me resulta un poco penoso ver cómo los países desarrollados estamos pidiendo una tercera dosis para ámbitos etarios que están ya cubiertos con 2 dosis, en los cuales no hay evidencia científica suficiente que indique en esos ámbitos etarios la necesidad de esta tercera dosis, y nos olvidamos de que hay países que están pidiendo la primera dosis porque sus ciudadanos no tienen ninguna. Y esto no solo es una cuestión de justicia y de equidad, es que además es una cuestión de interés epidemiológico, porque si dejamos espacios geográficos sin vacunar, sus ciudadanos van a seguir enfermando y eso va a posibilitar la aparición de nuevas variables que nos pueden terminar perjudicando a todos. Sin duda alguna, es decir, que hasta que no estemos vacunados no estaremos seguros, y eso es algo que hemos dicho los dos en algunos sitios que hemos compartido, y además sabemos que hay poblaciones, Tanzania no llega ni al 1%, Kenia no llega al 5%, es decir, estamos en una situación aún muy mejorable, y de alguna forma hay un nacionalismo vacunal que hay que intentar evitar, porque de alguna forma mientras hablamos de vacunar a los de 18 a 70, dejamos de pensar en que lo que es importante es dar vacunas a los países que menos han vacunado, para también, incluso para un tema de solidaridad, sin duda alguna, pero también por un tema de cubrirnos las espaldas de que nuevas variantes aparezcan, ¿no? Efectivamente, completamente de acuerdo. No solo se trata de una cuestión de justicia y de equidad, que es absolutamente necesaria. Es absolutamente necesaria. A mí me resulta tremendo pensar que en un país desarrollado el debate en estos momentos puede ser poner una tercera dosis a quien hoy la evidencia científica no indica que la necesita, y nos olvidemos que hay ciudadanos en los países en vías de desarrollo que están resultando con complicaciones severas por padecer este problema. Me resulta doloroso, me resulta profundamente insolidario, pero es que además le has añadido un factor clave desde el punto de vista epidemiológico. Es que además, si posibilitamos que sigan habiendo casos en estos países, cabe la posibilidad de aparición de nuevas variantes que nos pueden terminar dando un susto a todos. Sin duda alguna, sin duda alguna. Por tanto, lo importante es llegar a toda la población que tenemos, es decir, los que tienen 0 dosis, los que tienen una dosis son los importantes en estos momentos en España. Los de la tercera dosis, esa dosis adicional, en primer lugar, solo a los mayores de 70 y punto. Y lo que hay que intentar hacer es dar vacunas a quienes no tienen tantas vacunas, a quienes han puesto menos vacunas. Pero de alguna forma me gustaría que hicieras algún comentario sobre los que no se vacunan. Es decir, sabemos que hay gente que dice no creo que sean eficaces, hay gente que tiene miedo, hay gente que cree que tiene pocas probabilidades de contagio, hay quien dice que ha pasado la COVID y no le hace falta, hay quien no se fía de las vacunas, lo sabemos también, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre lo que hay que hacer para intentar que esa población que no se ha vacunado los vacunemos? Y segunda pregunta, y con eso termino nuestra pequeña conversación. ¿Qué piensas que va a pasar con los de 5 a 12 años o con los menores de 12 años? Que es otro de los temas que está ahí en candelero, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Pero primera cuestión, ¿qué hacer con los que no se han vacunado? Bueno, con los que no se han vacunado, la verdad es que no es un grupo homogéneo. Tú has centrado variaciones que hay entre las personas que no se quieren vacunar. Hay unas que no tienen percepción de riesgo, como bien has dicho. Personas entre 20 a 39 años que no tienen la percepción de riesgo con respecto a la enfermedad. Evidentemente, a este grupo poblacional lo que le tenemos que recordar, reforzar la idea de que estamos ante una enfermedad que ha ocasionado más de 4 millones largos de muertos en el mundo. Le tenemos que recordar que el número de hospitalizaciones, el número de daño, de drama que ha ocasionado es terrible. Por lo tanto, es cierto que
cuanto más joven posiblemente el impacto clínico no sea tan severo, pero cuidado, el ser joven no te exime de tener una complicación gorda y de fallecer por padecer la COVID. Por lo tanto, los años jóvenes no significan que uno esté protegido frente a la COVID. Luego hay personas que tienen miedo a las vacunas, que tienen miedo, todavía tienen miedo. ¿Y cómo no van a tenerlo si se meten en algunos foros de las redes sociales que dicen absolutas barbaridades con respecto a las vacunas? ¿Cómo no van a tener miedo? ¿Qué tenemos que hacer con estas personas? Fundamentalmente empatizar con ellas, comprender su situación, en la medida de lo posible, hablarles, trasladar, acercarles la vacuna, trasladar el discurso científico y hacerles ver que lo único, realmente lo único que nos va a permitir avanzar en el contexto de esta situación terrible es aplicar el conocimiento científico, que no es otra cosa que aplicar el sentido común. El sentido común. Ese es el discurso que le tenemos que trasladar. Es la ciencia lo que nos permite avanzar. La creencia no nos permite precisamente avanzar, posiblemente nos hace en muchas ocasiones retroceder. Por otro lado, puede haber también un cierto perfil de personas con un poco pasotas, no solo frente a las vacunas, sino frente a otras actividades de la vida, y que crean de manera equivocada que si llega a eso que hemos llamado inmunidad colectiva, pues van a estar protegidas secundariamente porque el resto de la ciudadanía va a estar vacunada. A estas personas les vuelvo a plantear la fotografía que comenté al principio. Estamos hablando de una enfermedad que ocasionó más de 4 millones de muertos. Oye, que estamos hablando de la mayor crisis sanitaria que ha habido a nivel mundial en los últimos tiempos. Que ante esa situación no podemos estar pasivos. No podemos pasar de esa situación, tenemos que estar activos. Y estar activos en estos momentos significa vacunarse. Vacunarse. Y que pensemos que si creemos que conforme se genera un número elevadísimo de personas vacunadas, yo voy a estar protegido secundariamente, hacerles ver, en primer lugar, que el concepto de inmunidad colectiva con estas vacunas hay que ponerlo en cuarentena, porque son vacunas no esterilizantes. Pero es más, te diría que hasta que se llegue el periodo de tiempo que puede durar y llegar a un colectivo amplio de ciudadanos vacunados, esa persona puede enfermar, puede fallecer. Y por lo tanto, que actúe, que se vacune, que es lo que debemos intentar. Y luego está otro colectivo que es digamos, el que niega las vacunas, niega la ciencia, niega las evidencias. Y frente a este colectivo es difícil intervenir, es muy difícil, porque está intentando generar un debate entre ciencia, conocimiento y creencia, entre razones y opiniones. Y eso es un debate muy complicado. Yo honestamente lo que trataría es de llevar el mensaje a los núcleos de relación que tienen estas personas para que intenten en la medida de lo posible convencerlos, porque desde luego ni a mí ni a ti nos van a hacer caso. Es más, posiblemente no solo no nos hagan caso, sino encima nos insulten, nos vilipendien, como desgraciadamente ya nos ha pasado mucho en las Ya redes. nos han hecho, ¿no? Y un poco, y para terminar, Los niños, perdona, que me había los olvidado de niños, los niños. Sí. ¿qué piensas de los niños? Y con eso Yo creo en estos momentos que es un debate que no nos debemos plantear, porque las vacunas no tienen indicación de administración de la infancia. Y hasta que no la tengan, no es un debate que me parezca que deba plantearse, sino el debate debe ir dirigido a qué hacemos con las personas a las que podemos vacunar. Pero bueno, vamos a suponernos, porque es previsible que llegue la autorización en función de que ya se están haciendo los ensayos clínicos y parece que están avanzados y es posible que a lo largo de este trimestre llegue esa indicación. Pues yo te diría que va a depender mucho del peso que tenga la pandemia. Yo entiendo que debe depender del peso que tiene la pandemia. Me explico, si la pandemia sigue teniendo, que yo creo que no va a ser así, una presencia poderosa, pues bueno, vacunando a los niños tienes a más gente vacunada. Pero si la pandemia sigue en el ritmo que está teniendo en estos momentos, y hay que ser consciente que vamos a seguir teniendo casos, vamos a seguir teniendo incluso brotes, pero si sigue con la situación en la que estamos ahora, yo creo que teniendo en cuenta que afortunadamente el impacto clínico de la vacunación en los niños es muy bajo, que los niños tampoco tienen un papel destacable en la transmisión del problema a los adultos, esas vacunas que podríamos emplear en los niños deberíamos emplearlas en los países en vías de desarrollo, porque las vacunas que hay son las que hay y no hay más, no hay más. Si el peso de la pandemia lo exige, pues bueno, ya no lo podríamos plantear, pero si la cosa está como hoy, yo creo que habría que entender que hay que aplicar una visión global porque estamos ante un problema global.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Amos, por estar con nosotros en este cuarto programa que dedicamos a las vacunas, a intentar reforzar el tema de las vacunas y conseguir que lleguemos a donde tenemos que llegar. Y nunca mejor hecho que después de estas noticias de la tercera dosis en algunas poblaciones. Muchísimas gracias, Amos. Un placer haber contado contigo. El placer ha sido mío, Joan Carles. Como siempre, es un gusto escucharte y estar en un foro contigo, de verdad. Pues nada, un placer. Y después de Amos nos vamos a hablar un momento con Margarita del Val. Margarita del Val nos apunta algunos temas que me parecen fundamentales, muy importantes, y es el tema de la inmunidad. Y hablando de la inmunidad, creo que nos ha grabado un pequeño vídeo que nos puede ayudar a entender algo mejor lo que pasa con los ciudadanos cuando pasa el tiempo, cuando la inmunidad llega a un momento determinado. Ponemos, Dani, por favor, el vídeo de Margarita del Val, esa gran investigadora del CSIC que estuvo con nosotros en el primer programa y que hoy la tenemos dándonos algunas claves que creo que son importantes. La serología no está indicado hacérsela porque la serología nos va a dar más sinsabores que certezas. Vamos a desarrollar inmunidad frente a la vacuna, pero la serología solo nos está dando la punta del iceberg de la inmunidad. La inmunidad es mucho más que los anticuerpos y particularmente con este virus es mucho más. Es decir, la serología es lo único que es fácil de determinar. Determinar el resto de la inmunidad celular solo se hace en algunos servicios de inmunología de los hospitales, no en todos, solo en aquellos que además hacen investigación relacionada con inmunidad celular, y en muchos laboratorios de investigación lo podemos hacer, pero no se hace nada de rutina, es muy difícil de determinar. Entonces, hay personas que no dan anticuerpos y, sin embargo, que no dan positivo en la serología después de vacunarse y, sin embargo, tendrán una muy buena inmunidad celular sumergida por debajo, silente. Entonces, por eso digo que dan más sinsabores hacerse una serología después de vacunarse. Lo importante es que con todas las vacunas hay una protección muy importante de toda la gente. Entonces, eso es lo que nos tiene que valer más que hacernos la serología. Y además, debo deciros, hay personas que no es que les dé negativa la serología. Hay unas pocas personas que no pueden hacer anticuerpos en toda su vida. Nacen con una inmunodeficiencia congénita, nacen con ella. Y algunas de estas personas que no pueden hacer anticuerpos, te pongas como te pongas, estas personas, sin embargo, cuando se han infectado con el coronavirus, han pasado una COVID normal, moderada. O severa si tenían otras cosas persistentes, otras patologías persistentes. Pero el no tener anticuerpos, nuestro organismo, el no tenerlos en absoluto, el no ser capaz de hacerlos por un defecto congénito, se suple por nuestro organismo con el resto de la inmunidad que, como os digo, está sumergida y es menos conocida. Es como un poco la Cenicienta, no se la conoce tanto y no se la valora. Así que yo no recomiendo hacer la serología. Me han preguntado mucha gente, les tengo que tranquilizar ante un resultado negativo que agobia mucho, pero de verdad no, vamos a estar muy protegidos. Quien tiene un trasplante, sobre todo si está con un tratamiento inmunosupresor potente, responderá muy poco. Pero para los trasplantados existe ya un protocolo que elaboró hace no muchos años, a lo mejor hace quizás 3 o 4 años, la ponencia de vacunas del Ministerio, que agrupa a especialistas de muchos ámbitos, de salud pública, de investigación, de la Agencia del Medicamento, y ahí se valoraba cómo se podía vacunar a las personas según el nivel que tuviesen de inmunosupresión por el trasplante, pero también por otras situaciones, ¿no? Y en esa ponencia de vacunas, antes de que existiese la COVID, lo que se hacía era no recomendar en estos casos de inmunosupresión nunca vacunas con virus atenuados, pero por exceso de precaución, y se reconocía así, por si acaso los virus atenuados tuviesen alguna complicación, igual que no se recomiendan para embarazadas, pero con cualquier otra vacuna establecían una pauta cuando se tenga tal nivel de recuperación de la fórmula sanguínea, cuando se haya pasado tanto tiempo desde la última quimioterapia, con un intervalo entre tantos meses antes o después. Y estas vacunas entrarían exactamente en ese mismo protocolo, aunque entonces no se conociesen estas vacunas, entrarían exactamente igual.
Ninguna de las vacunas del coronavirus está basada en un virus atenuado, es decir, en un virus que se pueda multiplicar dentro de nosotros. Por lo tanto, todas estarían recomendadas con esos márgenes que entonces se discutieron y se debatieron a fondo para cualquier tipo de pacientes. Es un documento muy largo, está disponible en el Ministerio de Sanidad, es público, seguro que vuestros médicos especialistas lo tienen, y simplemente eso, comentar desde la experiencia de una inmunóloga que le aplicarían todas las mismas recomendaciones que aplicaban a cualquier vacuna de antes de la pandemia. Pues una vez visto el vídeo de Margarita Herbal, que siempre da lecciones muy importantes para todos nosotros y para entender mejor la ciencia, lo explica tan bien, que vale la pena siempre oírla. Vamos a ir ahora con, hemos empezado con el presidente de la Asociación Española de Vacunología, un epidemiólogo, hemos ido a una científica, una química, viróloga, como es Margarita del Val, y vamos a ir con Beatriz de Pedro. Beatriz de Pedro es una enfermera de atención primaria, una enfermera que la conocí porque intervino en un vídeo sobre vacunación y meningitis del Ministerio de Sanidad, y me pareció muy interesante que una persona que estaba implicada en el tema de las vacunas estuviera con nosotros. Las enfermeras sabemos que han tenido un papel fundamental en la vacunación en esta pandemia, y me gustaría que nos lo contara Beatriz de Pedro. Hola, Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿se me oye? Sí, se te oye perfectamente. Ah, Cuéntanos cómo ha sido este papel de vacunar a tanta gente, a estos 70 millones, más de 70 millones de pinchazos, más de un 80% de la población. ¿Cómo se consigue todo eso? Pues ha sido y está siendo un trabajo muy largo. Bueno, lo primero, darte las gracias porque el tema de la vacunación a mí es que me flipa, o sea, me encanta. Me parece alucinante que con un gesto tan pequeño, entre comillas, podamos lograr tantísimo, o sea, que la vacuna junto con la potabilización del agua sea uno de los mayores logros de salud pública es muy fuerte. A mí me parece muy fuerte. Entonces, hay muchísima gente implicada en el proceso de vacunación, o sea, no solamente somos las enfermeras, que por supuesto tenemos un peso muy grande, súper orgullosa estoy de mi profesión y de mis compañeros y compañeras. Hay mucha gente que participa en esto, no solamente la farmacéutica que crea la vacunación, sino también son fundamentales las políticas sanitarias que tenemos, otros profesionales que por supuesto todos participamos de una manera u otra, incluso los ciudadanos, ¿vale? Que son al final los que van a recibir esa vacuna y es fundamental que ellos participen. Entonces, bueno, pues ha sido complicado, pero al final, como nosotros nos adaptamos a todo, hemos tenido que hacer una reorganización, ¿vale? Porque no es lo mismo tener 5 enfermeras que pasan consulta que tener 5 enfermeras y tener que sacar las PCRs, 2 o 3 teniendo que vacunar, otra haciendo las urgencias, otra las analíticas, en fin. Entonces, bueno, hemos tenido que, creo que, hablando de primaria, por supuesto, que mis otras compañeras que están poniendo vacunación en otros sitios, pues bueno, también se han tenido que organizar, han tenido que contratar. Entonces, bueno, está siendo un proceso para mí muy emotivo, muy bonito. Cuando empezamos a vacunar, me pareció que estábamos haciendo algo histórico. Me encanta formar parte de ello y poder pues conseguir llegar a todo el mundo, que es para mí una de las cosas más fundamentales, porque al final somos las que estamos 24/7 con el paciente, ya sea en el ámbito hospitalario, en atención primaria, en el quirófano. Entonces, quiero pensar que somos un poco un referente para la gente. Y aunque no todo el mundo, por desgracia, no todos los sanitarios tienen esta visión como yo tan emotiva y tan esperanzadora sobre las vacunas, pues espero que podamos llegar a la mayor cantidad de gente posible y que sigamos en ello, espero. Sin duda alguna. Y de alguna forma, tú has vivido seguramente muchas situaciones, muchas anécdotas. Gente que te ha dicho que no se quiere vacunar o que no confía o que tiene miedo. ¿Cuáles son las cosas que te han dicho?
Bea. Pues mira, yo creo que lo que más he escuchado sobre todo es que no se fían por la rapidez con la que ha salido la vacuna, ¿vale? Que esto ha sido demasiado rápido. Hay gente que, bueno, que directamente no se vacuna de nada, entonces eso me parece un poco más complicado de manejar, que no tienen pruebas de lo que va a pasar a largo plazo, que esta vacuna no detiene la transmisión o la infección, que yo estoy joven, estoy sano, ya ha pasado la No me va a pasar infección, nada, ¿no? no me va a pasar nada, no me voy a volver a contagiar, no sé cuáles son los efectos a largo plazo. Fíjate que recuerdo la última vez que estaba haciendo PCRs, que vino un chico que además me chocó bastante porque era una persona joven, formada, con carrera universitaria superior, acostumbrado como a investigación y a leer papers, que me dijo o sea, me dio como un montón de argumentos que fueron esos, ¿no? Que es que me quedé tan sorprendida de pensar, pues que yo no tengo ni idea de cómo construir un puente. O sea, no voy a estar diciendo a la gente cómo construir, no sé si me explico, o sea, como que me chocó Sin mucho. duda. Entonces, sobre todo son esas las razones por las que la gente no se vacuna. Es un poco la desconfianza, el por qué ha ido todo tan rápido, como el interés económico que ha habido detrás. Creo que ha habido una cantidad de información, por desgracia, mala o que nos ha llegado mal. Quizás seguramente nos falte, no sé, nos falta como saber criticar lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo, porque por mucho que yo te intente convencer, o sea, si tú no eres crítico con lo que te digo, con lo que lees, con los que estás viendo, o sea, es muy complicado llegar a la verdad de lo que está pasando. Sin duda alguna ha habido gente que ha dicho que había poco tiempo, ha habido gente que ha dicho que se ha hecho muy rápido, hay gente que incluso no piensa que está sana, como tú decías. Es decir, que ha habido de todo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hay gente que dice que tiene muchas alergias o que tiene muchas enfermedades, otras que no son seguras, seguramente, otras que no son vulnerables, como decías. ¿Tú qué crees que hay que hacer? Un poco como última pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde tu visión, desde una enfermera que cuida a la gente, que se plantea como el cuidado como un elemento esencial, que ha sido el papel de las enfermeras fantástico en esta pandemia, no solo ahora en la vacunación, sino en toda la pandemia? ¿Qué crees qué dirías a alguien que hoy no se ha vacunado, nos está escuchando, y qué le puedes decir para que se vacune? Pues, ¿qué le puedo decir? Para empezar, intentar que me crea. Porque claro, es muy complicado hablar con alguien que está cerrado a compartir o a la transmisión de comunicación o de información. Hay que partir de la base de que la persona va a querer comunicarse, porque hay personas que directamente están cerradas a ello, y eso quizás sí que sería un proceso un poquito más largo, mucha educación para la salud, insistir mucho, pero para una persona que sí que está abierta un poco al diálogo, al debate, a aprender, sobre todo intentar dar una información que sea, o sea, que todos los profesionales que nos dedicamos a esto, intentar dar una misma información. Como te decía, mucha educación para la salud, decirles que esta vacuna, o sea, que es que igual que el antibiótico que le pones a tu hijo, se regula por los mismos, tienen que pasar por los mismos controles que las vacunas. Es decir, que esto no es un interés de la farmacéutica, sino que va a pasar por unos controles, y que al final las vacunas es que es una de las cosas más seguras que tenemos, que de esta vacuna no se partía de cero, ya se habían empezado las investigaciones, que se ha invertido una cantidad de dinero que no se ha invertido en la vida para nada sanitario, que ha sido una colaboración internacional, todo el mundo se ha implicado muchísimo, que no es lo mismo tener a 2 personas trabajando durante 3 años que de repente meter 5.000 trabajadores para que se pudiera sacar la vacuna adelante, que se ha acelerado la burocracia, que no sé qué más decirte, pero creo que serían un poco los argumentos, porque en general yo creo que la gente, pues eso, desconfían más de eso que de un interés como profesional nuestro, o de, no sé, como de otro tipo. Es complicado convencer a alguien que está joven y está sano, que obviamente ves como la enfermedad, la muerte, la ves como a muy largo plazo, pero quizás intentar decirles que hay que ser un poco solidario, que piense
pues en sus abuelos, que piense en la gente que le rodea, que probablemente sea vulnerable. También me he dado cuenta de que la gente que dice, es que esto no detiene la transmisión ni la infección. Y claro, yo me quedo diciendo, como todas las vacunas, pero es algo que a mí me parece tan obvio que me alucina que la gente no supiera que todas las vacunas funcionan de lo mismo. Quizá también culpa nuestra de no habernos implicado más en la educación para la salud de las vacunas. Pero bueno, sin duda alguna. De todas formas, Bea, si quieres, si te parece, doy entrada a un amigo común que es Carlos Mateos, y hablamos un momento entre los tres sobre bulos en salud, porque bulos en vacunas, y él trabaja en vacunas sin bulos, trabaja en salud sin bulos, Carlos Mateos, que es un gran amigo, y que seguramente nos puede dar, porque una de las cosas que leía, Carlos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, una cosa que leía es que hay gente que le ha parado no vacunarse por lo que ha leído en las redes sociales, pero ¿qué leen en las redes sociales para que la gente decida no vacunarse? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la verdad que es que tenemos en las redes sociales de todo. O sea, hay una red que ha cobrado mucho protagonismo durante la pandemia, que es Telegram, que está acumulando pues prácticamente todos los grupos negacionistas, antivacunas, se retroalimentan, ¿no? Esto es lo que se denomina homofilia. Al final tú te rodeas, igual que pasa también en Facebook, se está rodeando de personas que piensan igual que tú y claro, crees que todo el mundo, pues por ejemplo en este caso, está en contra de las vacunas, todo el mundo cree que las vacunas tienen efectos secundarios graves, que se han aprobado en demasiado poco tiempo, en fin, y al final lo que van creando una corriente de opinión que es muy, muy difícil desmontar solamente con información. ¿Y cuáles son los bulos que más te han sorprendido a ti de los que has leído? Que seguro que habrás leído de todo y mucho. ¿Cuáles son los bulos que más te han sorprendido? Bueno, realmente para mí el bulo que en su momento me dejó impactado es este que hablaba de los microchips insertados, ¿no? Porque me parecía tal tontería, tan poco lógico hasta por alguien que no conozca absolutamente nada de cómo funcionan las vacunas, o cómo funcionan o cómo son los microchips, etcétera, que parecía imposible que la gente se lo pudiera creer, pero sí que estuvo circulando mucho y a mí me dejó impactado. Y yo creo que también uno de los bulos que a mí me ha costado mucho poderlo desmontar, incluso en conversaciones con la gente, es este de que las vacunas producían esa capacidad de imantar objetos, ¿no? Se lo explicabas a la gente y le decías, no, es imposible porque mira, es que entonces el brazo estaría súper dolorido, tendría que haber una concentración ahí. Y no, pero a mí se me pega. Y bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer ahí? Y un poco, tú has sido promotor de muchos proyectos antibulos. Salud sin bulos es un gran proyecto, pero otro de los proyectos que has lanzado es el tema de vacunas sin bulos, ¿no? ¿Qué ha hecho Vacunas sin bulos para intentar minimizar el número de bulos que circulan? Que son muchos los que circulan en la red y que en esta pandemia han circulado de todo y mucho, de todos los colores y sabores, sin duda alguna. Bueno, pues mira, realmente nosotros hemos creado con muchas organizaciones, y tú estás en ella, una alianza contra los bulos en vacunas que intentamos educar y de hecho uno de los objetivos que estamos intentando hacer es llegar a los colegios, tratar de darles pues, algún tipo de educación en pensamiento crítico y que aprendan un poco cómo funcionan las vacunas desde pequeños. También con los mayores, también estamos preparando talleres para personas mayores, ya hicimos uno justo también con la Escuela de Pacientes contigo para educar a los mayores en este sentido, porque los mayores son los que más bulos difunden. Y ahora justo en mes y pico tenemos el Hackathon de Salud que hacemos todos los años, en el que se crean soluciones digitales de salud y Bea estuvo participando el año pasado, llevamos ya 3 años teniendo un reto de vacunas sin bulos, que es precisamente para encontrar soluciones digitales para combatir la desinformación. Y este año hemos ido incluso un paso más y vamos a intentar que haya no solo sistemas de identificación de bulos,
sino bots automáticos que puedan responder, ¿no? Que ya la inteligencia artificial te lo permite. A ver si lo conseguimos bien por la educación, bien por la información o bien por la inteligencia artificial, combatirlo. Pues sin duda alguna tenemos mucho trabajo por delante. ¿Qué crees que va a pasar al futuro? Porque el tema de las redes sociales ha sido un boom. Yo leía, una de las cosas que me ha generado más sensación para no vacunarme es lo que he ido en redes sociales. ¿Qué tenemos que hacer en redes sociales? ¿Qué tenemos que ayudar para que esos bulos en salud los quitemos y cambiemos esa dinámica? Está claro que los negacionistas son muy difíciles, ¿no? Lo decía Bea antes, ¿no? Alguna gente que tiene ya una concepción determinada es muy difícil. Pero ¿qué podemos hacer para que incrementar que la gente se vacune, que los que no se han vacunado se vacunen, que los que tienen reticencia se vacunen, que los que tienen miedo se vacunen? ¿Qué podemos hacer? Va por los dos, ¿eh? Va para los dos. Vea, tú primero. Uy, pues es que lo veo complicado. Lo veo complicado, ¿no? Porque al final, o sea, yo que soy también muy de redes sociales, de todo, ¿no? De Facebook, de Twitter, de Instagram, de TikTok incluso, porque ya hay gente sanitaria incluso en TikTok, que ahora me parece que es como, está súper potente entre la gente muy joven. Y es verdad lo que dices, que me doy cuenta de que o a mí ya me sale directamente la gente que está en contra, o algo tenemos que hacer para intentar que la gente que estamos a favor y que tenemos razones y una base científica nos sepamos comunicar mejor o sepamos llegar mejor a la gente que lee ese tipo de noticias. No sé qué piensa Carlos. No sé. Bueno, yo creo que la gente que está convencida de que las vacunas son peligrosas, no las vas a convencer. Por mucha información que le des, yo te digo, he puesto el ejemplo que yo creo que hemos vivido todos, incluso con personas cercanas, que les estás contando algo en concreto y que no, pero es que la evidencia, bueno, ya, pero los científicos dicen una cosa, luego otra. No hay manera. O sea, por mucho que eso lo intentes explicar, simplemente con la mera información no lo vas a conseguir. Y sobre todo con los que están muy en contra. Hay gente que tiene dudas. Es el único campo donde podemos actuar. En la gente que tiene dudas, que es escéptica, que no sabe muy bien, y hay que explicarle no solamente cómo son las vacunas, cómo funcionan, porque mucha gente es que ni tiene ni idea cómo funcionan las vacunas, ¿no? Cuál es el mecanismo de las vacunas, sino también explicarles qué ocurre cuando no te vacunas, ¿no? Que yo creo que ha faltado un poco de didáctica en este sentido. Y ya no solo por la vacuna del COVID, ¿no? ¿Cómo sería la sociedad ahora mismo si no existieran las vacunas? ¿Cuánta gente de los que estamos aquí estaríamos vivos, ¿no? Si no tuviéramos las vacunas. Yo creo que falta un poco didáctica de esto, ¿no? Yo siempre lo digo que en el tercer mundo no hay antivacunas, claro. La gente necesita eso si no se muere. Claro, aquí tenemos un sistema sanitario que te protege, incluso si eres antivacunas, pues te intentan pues tratar. Algunos han muerto, que no se han querido vacunar, pero otros, bueno, pues han conseguido sobrevivir. Oye, yo creo que tenemos que hacer una labor que va más allá de la información en las redes. Tenemos que hacer una labor educativa. Las autoridades sanitarias deberían empezar a hacerlo utilizando estos canales que decía Bea, desde el TikTok. Sí que hay alguna cosita, pero siempre lo hemos comentado muchas veces, Joan Carles, no faltan campañas educativas adaptadas al público que no se cree estas cosas, que es escéptica, ¿no? Entre todos tenemos que hacerlo poco a poco. Sin duda alguna. Pues muchas gracias a los dos por haber estado este ratito con nosotros en este Salud a Todo Twitch, un canal que quiere ayudar también a favorecer que la gente se vacune, a quitar bulos, a generar la imagen pública de que las vacunas no solo es verdad que no quitan todos los contagios, pero sí que influyen, pero sin duda alguna enfermedad grave y muerte está claro que son un elemento esencial. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros en este Salud a Todo Twitch. Y por tanto, gracias. Adiós. Y seguimos en nuestro programa y vamos a ver un pequeño vídeo que nos ha dejado Luis Enjuanes. Luis Enjuanes es el investigador que está haciendo la vacuna española, que todo el mundo esperaba por ser esterilizante, por ayudar a generar una dinámica diferente de las vacunas, pero creo que aún nos quedan algunos meses. A ver si podemos verlo y terminaremos con Alfredo Corell, el gran Alfredo Corell, que estamos ahora
con él en unos minutos. Características diferenciales de la vacuna nuestra, que está todavía sin acabar, ¿verdad?, para el último virus, son que son autorreplicativas, que no se pueden propagar y son muy seguras. La ruta de administración que hemos estado dando, que expresan varias proteínas del virus que inducen todas ellas inmunización. O sea, tiene unas ventajas en cuanto a la potencia y demás que no hay duda que son muy buenas. Ahora, también tenemos que dejar muy claro que todavía no hemos entrado en fase clínica en humanos. Necesitamos que eso nos vaya bien. Cuando las vacunas prototipo que hemos hecho las hemos ensayado en ratoncitos humanizados, no han dado muestras de dar efectos secundarios, han dado una protección del 100%. Esto no lo han dado las otras vacunas, pero no es porque a lo mejor las otras no sean buenas, es porque las han dado por vía intramuscular, que es lo que las debilita muchísimo. Por eso, a pesar de dar 2 dosis, la inmunización no es completa y las personas inmunizadas, aun con 2 dosis, todavía son susceptibles a la infección y a transmitir el virus. Tienen, de bondad las vacunas tienen, primero, que las han sacado muy rápidamente, segundo, que los vacunados ya no sufren una enfermedad importante, normalmente no necesitan hospitalización y no mueren. O sea que eso es muy importante y no colapsan los hospitales, que esto es fundamental. Pues después de oír a Luis Juanes, nos vamos a hablar con un gran maestro, profesor de la Universidad de Valladolid, mejor profesor universitario de España, hombre influyente, de los más innovadores en la lista Forbes española. Alfredo Corell, la verdad que un lujo tenerte aquí con nosotros en esta tarde. Me hacía mucha ilusión que estuvieras y que nos ayudaras a cerrar el programa contigo para hablar un poquito de inmunidad, de vacunas, un poco en este programa que hemos hecho de Salud a Todo Twitch, para intentar saber un poco más, tú que lo explicas siempre todo tan bien, Alfredo. Buenas tardes. Creo que estás en Sevilla, además, ¿no? Sí, buenas noches, Juan Carles. Estoy en Sevilla, recién llegado al hotel, además. Pues cuéntanos un poco. Tercera dosis. ¿Están perdiendo efectividad las vacunas? Yo creo que está siendo un poco locura las últimas semanas que yo estoy viendo, porque lo que están pasando es que están bajando los anticuerpos y esto es un proceso que es absolutamente lógico, normal y razonable, que los anticuerpos pierdan concentración en sangre. En algunas patologías tardan más, en otras tardan menos, pero lo normal es que nuestra sangre vaya bajando porque si no tendríamos la sangre como gelatina de la cantidad de proteínas. Entonces, lo que no se está midiendo en esta caída de anticuerpos es otra pata importantísima de la inmunidad, que son las células. Y que, fíjate, por poner un ejemplo, el SARS-1, que fue en el año 2003, 18 años después, las personas que pasaron el SARS-1 tienen memoria de células. Y eso es una noticia maravillosa, porque eso significa que si tuvieran la infección, en muy pocos días podrían ponerse a producir anticuerpos. Entonces, eso no se está midiendo lo suficiente. Yo creo que en este momento tenemos recursos, tenemos dinero, todos los países del primer mundo, como para haber hecho un seguimiento de la inmunidad celular de nuestras personas mayores y ver qué nivel de anticuerpos tienen y ver qué nivel de memoria celular tienen. Se ha decidido poner de modo indiscriminado una tercera dosis a 2 grupos y con el primer grupo no tengo la más mínima objeción, que son todas aquellas personas inmunocomprometidas, y aquí, para que la gente nos entienda, podemos hablar de 2 tipos de inmunocompromiso, de inmunodeficiencia, si lo queremos decir así. Por un lado, los que de modo natural tengan pocas defensas, y aquí incluiríamos a personas muy añosas, muy mayores. Estoy hablando por encima de los 75, de los 80 años. Me da igual que vivan en residencias de ancianos que vivan en sus hogares con atención, me da igual, la edad 75-80 sí que marca una gran diferencia. Y aquí también tendríamos inmunodeficientes
pues por infecciones como por ejemplo el VIH o niños burbuja que han nacido con algún problema de defensas. Así que todos esos serían los que tienen, digamos, de un modo natural defensas caídas. Entonces puede que no respondieran bien en su momento hace 8 meses cuando se les puso, o puede que hayan perdido inmunidad. Cualquiera de las dos cosas yo no me arriesgaría y les vacunaría. Y la segundo grupo de inmunodeficientes, que esto además lo han publicado en 2 de las mejores revistas, son los que tienen una inmunodeficiencia, una inmunosupresión por un tratamiento, por farmacológico. Y aquí tenemos los trasplantados, que están inmunosuprimidos para que no rechacen los órganos que se les han puesto. Aquí tenemos personas con algún tumor que están en procesos de una quimioterapia o alguna terapia biológica muy fuerte para controlar el tumor. Y aquí tenemos también algunas patologías autoinmunes o autoinflamatorias que, como el sistema inmunitario se daña al propio organismo, pues hay que suprimirlo para que no lo haga. Entonces, en este grupo de pacientes también habría que plantearse hacer esta tercera dosis, y de hecho ya está autorizada por la EMA y creo que está protocolizada ya por nuestro ministerio. Entonces, hasta ahí totalmente de acuerdo. Pero ¿Y en qué no estás de acuerdo? ¿Qué no estás de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que la propia EMA en su nota de prensa saca una coletilla diciendo que, por otro lado, se podría, dice así, algo así como se podría poner la vacuna pasados 6 meses a todas las personas mayores de 18 años. Increíble. Y aparece en la nota de prensa de la EMA. Entonces, a mí me parece que se nos ha ido totalmente el criterio. O sea, si tenemos un sistema inmunitario robusto, está respondiendo. Es que además, si no fuera así, no tendríamos la incidencia que tenemos en este momento. Si no fuera así, tendríamos los hospitales a reventar, porque con la vuelta, digamos, esta que ha habido salvaje casi a la normalidad, con los encuentros sociales que ha habido en septiembre, que ha habido fiestas en un montón de sitios, ha habido macrobotellones, como hemos visto en todas las grandes ciudades, ha habido vuelta al colegio, ha habido vuelta al trabajo presencial. Con todo esto, si realmente la gente hubiera perdido la inmunidad, vamos, ahora mismo estábamos con todas las UCIs a reventar. Entonces esto no es así. No hay una pérdida clara de efectividad de las vacunas para toda la población. Así que yo no entiendo esta coletilla de la EMA. Y de hecho aquí en España ya creo que se ha decidido poner, porque además pone en esa coletilla que cada autoridad sanitaria, que cada gobierno proceda según quiera, pero que se podría poner una dosis de recuerdo a partir del 6º mes. Claro, ¿quién ha hecho la prueba de esto? Pues la ha hecho Pfizer, y si no la ha publicado, estará por publicarlo Moderna, las dos de RNA. ¿Qué es lo que han hecho en estas pruebas? Pues en un grupo reducido de pacientes de los que participaron en sus ensayos previos, les han puesto una tercera dosis y han visto cómo responden. ¿Y qué va a pasar? Pues que aumentan los anticuerpos, que es lo que pidan. ¿Aumentan? ¿Eso es bueno? Sí, pero ¿tenemos que estar así eternamente? No, porque, insisto, estamos jugando todo a la carta de tener anticuerpos detectables en sangre, y no tenerlos no significa que no estemos protegidos. Entonces, sí que hay artículos publicados por Pfizer, y ya te digo, el de Moderna está hecho, no se está publicado, pero estará en breve, que una tercera dosis hace un incremento de defensas. Perfecto. ¿Significa esto que no lo tenemos que poner? En mi criterio, no. Y luego otra cosa que no está aprobada, porque no se ha aprobado, es qué pasa con las personas, y además están muy preocupadas, las personas que se pusieron Janssen, aunque son pocos proporcionalmente, hay bastantes. En España no sé si tenemos en torno a 1 millón, alguno incluso más. Y esta gente está preocupada porque ¿qué pasa con ellos? Pues de entrada sabemos que con una sola dosis no están igual de protegidos que con el resto de las vacunas, porque su efectividad era un poco menor. Y segundo, se les puede poner una segunda dosis, pero de la propia Janssen, que ya ha hecho el ensayo con 2 dosis y se ha visto que aumenta mucho, pero aquí se ha jugado todo a carta Pfizer. Entonces, no sé en España qué va a pasar, o en otros países de nuestro entorno, si sin haberlo probado les van a poner a todos una combinación Janssen-Pfizer, no lo sabemos. Sí que se ha probado, no solo en España, sino en Reino Unido y en Alemania, se ha probado la combinación AstraZeneca-Pfizer, y se ha visto que la combinación es más inmunogénica, es decir, produce un aumento mayor todavía de las defensas que estas dos vacunas por separado. Entonces esa, creo que en mi criterio, es la única que conceptualmente, con evidencia científica, podemos decir, esta combinación hoy por hoy se puede poner.
El resto, pues sí que hay estudios en marcha, pero no se ha contado nada. Entonces, yo creo que se está generando una confusión. Además, no ha habido comparecencia esta semana y todo ha sido a base de nota de prensa. Entonces, yo la verdad es que no sé muy bien. Estoy perplejo un poco por la situación. Sí, sin duda un poco perplejo porque la realidad es que nos pone en una situación de que han hecho un marco con la nota de prensa de la EMA, como decías tú muy bien. Lo segundo que se ha hecho es decidir que los mayores de 70 se vacunan. No sé hasta dónde vamos a llegar, si vamos a seguir bajando a 65-60 y seguir con esa historia o intentar ligar la vacunación de la gripe con la de la COVID-19. Es otra cosa que me preocupa. ¿Se ha aprobado? No. ¿Se ha probado administrar las dos vacunas simultáneamente? Porque sí que sé que se estaba probando su combinación, incluso en viales, pero eso está todavía en fase de desarrollo. Eso era una prueba de concepto, incluso Moderna, que está desarrollando vacunas de RNA para la gripe, entre sus líneas de futuro tiene combinar ambas para los inviernos, para personas de riesgo. Me parece una estrategia interesantísima. Pero administrar dos vacunas independientemente a la vez no se ha comprobado cómo funciona y hasta donde yo sé, en todas las recomendaciones decían que cuando te vas a poner la vacuna de COVID dejes 15 días, entre 10 y 15 días frente a otra vacuna, la que sea. Eso estaba en la estrategia nuestra vacunal inicialmente. Entonces ahora, sin probar, ponemos juntas gripe y COVID. No sé, pues igual tenemos reacciones adversas más mayores que las que hemos tenido en COVID solo. Y luego, Joan Carles, si yo no sé tú, pero yo tengo muchísimos seguidores que van cambiando de país porque son españoles en América o en China y vuelven. Se está haciendo un comercio vacunal, un turismo vacunal que es terrible. Aquí al final cada persona está decidiendo lo que hacer con sus vacunas. Y yo les digo, por favor, no hagáis esto sin orientación de un médico, sin prescripción de un médico. Hay gente que se ha puesto en Argentina, por ejemplo, ha habido un desabastecimiento de Sputnik, que ellos apostaron fuerte por Sputnik, y Sputnik sabes que tiene dos pautas distintas. Es una vacuna de una combinación heteróloga. Entonces han puesto la primera Sputnik y la segunda, al no tenerla, el gobierno les ha puesto Moderna o AstraZeneca, pero algunos vienen aquí y se ponen Pfizer. Yo estoy alucinando porque no he vivido esto nunca. Lógicamente no hemos tenido una pandemia de estas características nunca, ¿no? Pero ha habido tanta reticencia a estas vacunas, todo el mundo decía que es que se han hecho muy rápido y tal, y ahora cada cual toma decisiones un poco sin encomendarse a Dios ni al diablo y ala, yo me vacuno. Entonces estoy asistiendo muy perplejo a esto y esto va a suceder en los próximos meses todavía más. Mira, en la Universidad de Valladolid ayer hicimos un rescate, se puso un vacunódromo de tamaño medio en la propia universidad para universitarios, pero se ofreció a toda la población. Y vino un señor, pues creo que de unos 65 años, que nos dijo que él estaba sin vacunar porque, claro, le había tocado AstraZeneca y le daba miedo por todo el tema aquel que hubo de los trombos. A continuación le volvieron a llamar y le correspondió Janssen y también le daba miedo porque al ser una dosis pensaba que no iba a funcionar bien y como había oído que en la universidad había, pues seguro que tocaba otra y efectivamente se llevó la dosis de Moderna puesta. Entonces estamos asistiendo a eso, a que ya cada persona pues está dispensando lo que decide. Sin duda alguna. Yo creo que en estos momentos hemos cogido un ritmo. Por un lado, tenemos unas buenas cifras, unas muy buenas cifras, lo comentabas tú antes, que probablemente va ligado a todo, y está claro que la vacunación ha sido el elemento esencial para ello. Después de un verano muy complicado con el inicio de la variante Delta y el incremento de casos tan espectacular que hubo, estamos en un momento bueno, diríamos, ¿no? ¿Qué auguras, Alfredo, en el tema de los niños, los menores de 12 años? ¿Cómo lo ves? Porque hemos hablado de los mayores, pero tenemos otra historia ahí puesta con una presión que nos va a llegar en unos meses de que Pfizer y Moderna van a decir que la efectividad de la vacuna es buena. No, se está haciendo el ensayo en fase 2 o 3, ya no lo sé, porque yo he visto datos preliminares de Moderna
y sé que va muy bien, sí, sé que va a ser segura, sé que va a ser eficaz. Están además probando a reducir dosis y además se está trabajando en 2 franjas, en la franja 6 a 11 años y en la franja 6 meses, 6 años. O sea que serían las 2 franjas, digamos, que faltan, y tardando más o menos, como tú dices, las vamos a tener disponibles, seguras, eficaces. Ahora, la gran pregunta para mí es: ¿necesarias? Pues en este momento, por cómo ha ido la enfermedad, mi percepción es que no. Mi percepción es que no, porque los niños de estas edades, incluso si me apuras, lo llevaría hasta los 15. Los niños por debajo de 15 años que tengan una patología severa, grave, complicada, que generen un COVID persistente, son prácticamente, es muy, muy, muy infrecuente. O sea, esta vacuna, cualquier vacuna, se pone en patologías que van a generar, si no un daño letal, daños severos, secuelas severas a largo plazo, y ya pasa con nuestros mayores y el COVID, ¿no? Y el long COVID. Pero en niños, digamos que el riesgo-beneficio disminuye, no porque aumente el riesgo de la vacunación, sino porque disminuye el riesgo de tener una enfermedad grave asociada a COVID en niños. Los niños están respondiendo maravillosamente. Y luego, ¿cuál sería el beneficio de vacunar niños? Porque vacunar niños de 11 a 16 sí tenía un claro objetivo, que es un beneficio social. Individualmente, los niños y las niñas no se han beneficiado mucho estar vacunados, pero nos hemos beneficiado todos porque eso ha cortado la transmisión. Pero ya hemos llegado yo creo que hemos llegado al techo. Bueno, puede haber en estos próximos meses gente reacia en el verano que ahora se vacune porque ve estos que no se vacunaron por si les pasaba algo, y ahora, como ven que a la gente no le ha pasado nada, se vacunen. Los que son no se van a vacunar igualmente. ¿Y qué podemos ganar vacunando estas edades? Por si ya se ha cortado la transmisión, si estamos en nueva normalidad por debajo de una incidencia de 25, y si en el mes de octubre no hay ninguna olita, porque mi temor era que en este mes de octubre, con toda esta vuelta de septiembre, hubiera una sexta ola, aunque fuera pequeña, pero al menos en incidencia. Si ahora no hay este aumento de incidencia con toda la socialización que ha habido en septiembre, yo, desde luego, no creo que haya ningún dato obvio, claro, para decir hay que vacunarles. El problema... Yo estoy muy de acuerdo contigo, totalmente, ¿no? Y vas a decir, perdona, el problema, decías. Sí, que estamos jugando un juego muy ombliguista y muy egoísta. Rumanía tiene las UCIs saturadas. Ahí se mezclan. No es que no tengan vacunas, es que además hayan ganado los negacionistas, ¿no? Pero lo que me parece ridículo es que no tengo palabras peores que ridículo, que estemos tirando aquí dosis caducadas, que estemos planteándonos comprar una tercera dosis generalizada, o ya la tengamos incluso comprada, que probablemente ya sea así, que toda Europa tenga comprada esta tercera e incluso cuartas dosis, y que haya países con una tasa de vacunación por debajo de un 4%. Yo no sé cómo no nos morimos de vergüenza, Joan Carles, porque Es terrible, es es el terrible. caldo de cultivo para que pasado mañana aparezca una variante diabólica, que es un poco lo que andan buscando los medios de comunicación, una variante nueva que sea más resistente a estas vacunas, menos eficaz, que se transmita más y peor. Entonces, es que la única manera de acabar con esto es de modo global. De modo global. Sin duda alguna, y además con países que tienen menos del 1%, algunos menos del 5%, muchos menos del 20%, y mientras tanto, aunque sabemos que es una pandemia, que mientras no estemos todos vacunados no estaremos seguros, parece que hay un nacionalismo vacunal terrible que permite entrar en una dinámica que nos va a llevar, yo creo que a más problemas que ventajas, a más riesgos que beneficios, ¿no? Sí, En fin, España en este sentido se ha hecho muy bien. O sea, la población, a pesar de todo ese ruido de fondo que hubo, ha respondido muy bien, y de hecho ha demostrado que tenemos una trayectoria en vacunación, una cultura de vacunación buena. Tenemos una tasa de vacunación de sarampión del 96%, que es envidiable para muchas partes del mundo. Entonces, bueno, aquí no hemos llegado a esto, no se pretendía llegar a eso, pero al final pues ha funcionado. Pero ya ahora pongamos el objetivo, por lo menos, en ayudar a otros. Yo no sé, yo lo veo muy claro. Pues yo lo veo muy claro, lo has explicado muy claro, como siempre. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en este
nuestro cuarto programa de Salud a Todo Twitch, un programa sencillo en el cual cada semana repasamos algún tema. Esta semana hemos hablado de vacunas, de inmunidad, un poco hemos dado repaso y tú has hecho un broche final maravilloso a este cuarto programa. Mil gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Gracias a vosotros y buenas noches. Buenas noches. Y terminamos diciendo el próximo programa lo vamos a dedicar a la atención primaria. Es un tema que está en el candelero. Ha salido una recomendación de todos los consejeros de España sobre la cuestión y la semana que viene, el miércoles que viene, hablaremos de ello. Hasta la semana que viene. A las 8 os esperamos. Salud a Todo Twitch en YouTube y en el canal de Twitch de Granada Digital. Adiós.